Hola amigos, ¿qué tal estáis? Vamos con un perfume hoy. Diríamos que para empezar, solo apto para los amantes de los perfumes muy atalcados. Vamos con un perfume de Histories de Parfums. Aquí tenemos Moulin Rouge de 1889. Aquí lo tenemos. Y esta presentación es como un libro, ya lo vimos en otro de sus perfumes, que lo abrimos y aquí nos encontramos un poquito la historia del Moulin Rouge de 1889. Y aquí tenemos su perfume. Vamos a sacarlo. Es un formato de 20 mililitros. Aquí lo tenemos. Es una preciosidad. Bueno, vamos a conocer la composición de este perfume y lo comentamos. Este perfume es del año 2010 y es un floral muy atalcado. En sus notas de salida tenemos la canela, ciruela y naranja tangerina. Sus notas de corazón, la absenta y tintura de rosa. Y notas de fondo, almizcle, iris y pachulí. Nos vamos a encontrar con un aroma que es con una intensidad potente, sobre todo porque vamos a tener que en cuenta que es un perfume nicho de una gran intensidad y muy interesante. Su duración sobrepasa las 9 horas, 9-10 horas con una buena fijación de perfume. Lo vamos a poner aquí y nos vamos a encontrar con una salida. Primero hay que tener en cuenta que esto es como si nos pusiéramos un maquillaje clásico, de esos maquillajes que se cubrían. Seguro que mentalmente podemos tener la idea de las coristas, de aquellas bailarinas de la época francesa, en la que ¿os acordáis que en aquella época, si habéis visto películas y tal, les era muy favorecedor para ellas cubrirse la piel de maquillaje blanco? Era como ponerse una piel marmólea y para eso se cubrían de maquillaje. Pues imaginaros el olor de ese maquillaje en todo el cuerpo. Además es un aroma muy curioso. Nos va a llegar sobre todo este aroma atalcado de maquillaje con un maquillaje extra del iris y de esa tintura de rosa. Esta unión le da ese aroma de maquillaje total. Es un aroma particular, probablemente no va a ser para todo el mundo, sino para personas que les guste esta particularidad en el aroma. Como ya sabemos, los perfumes nicho no están hechos para agradar ni encantar a las masas, sino a personas con gustos muy especiales y particulares, como es este caso. Este toque de maquillaje clásico tiene también la particularidad de la canela y de una ciruela que le da una nocturnidad y un toque oriental al perfume que es muy curioso. También cuando me lo puse, prácticamente se vino a mi cabeza la película de Memorias de una geisha, donde ella se pintaba por primera vez el rostro todo de blanco, se cubría de maquillaje y en ese momento prácticamente podía oler el maquillaje de su piel, toda cubierta de blanco, porque tiene también ese toquecito un tanto exótico, ¿no? La absenta, el pachulí, el almizcle, porque este perfume tiene un toque sensual dentro de lo que son los aromas atalcados. No es el tipo de perfume que yo suelo llevar puesto. No es el tipo de perfume que yo podría llevar durante todo el día. Pero sin duda es un aroma que como poco me ha resultado muy curioso, bonito de descubrir, porque yo creo que es de esos aromas que nada más olerlos te vienen imágenes a la mente. Y me gusta que lo relacionen, por ejemplo, con lo que es la inspiración del Moulin Rouge. ¿Alguno habéis visto la película del Moulin Rouge? Me encanta. Y bueno, creo que es un perfume hermoso, sobre todo porque es arriesgado, es distinto y es especial en cuanto a todo lo que podemos llegar a encontrar a la perfumería comercial.
Desde luego, para personas selectas que busquen exactamente un perfume muy atalcado, con un toque retro y exótico, con un marcado aroma a maquillaje, atalcado de maquillaje. No olvidemos, iris y tintura de rosas, con un fondo de canela y ciruela. O sea, un perfume distinto, complejo y especial. Os voy a dejar abajo enlaces de donde podemos encontrar este perfume para aquellas personas que busquen algo muy especial y queráis buscar un poquito más de información sobre este perfume. Moulin Rouge 1889 de la casa Histoires de Parfum. Espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.